Bienvenidos a Naxos, esto es música clásica. Hoy vamos a estar charlando con el guitarrista argentino Esteban Gonda, quien nos va a hablar acerca de su nuevo álbum que fue realizado para el sello HR Recordings y que se llama Classical Flamenco y que ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Para empezar este podcast vamos a oír la presentación personal de Esteban Gonda, que es nativo de la provincia de Tucumán en Argentina, y nos habla también de sus comienzos dentro de la música clásica y cómo descubre la música flamenca durante esos años de estudio. Mi nombre es Esteban Gonda, yo soy guitarrista flamenco, de profesión guitarrista flamenco, soy de Argentina. Ejerzo como guitarrista flamenco en el medio local hace aproximadamente unos 15, 20 años, pero mi formación, mis inicios fueron a través de la guitarra clásica. Así que yo soy, podríamos decir, como reza un poco el concepto de mi álbum recientemente lanzado, Classical Flamenco, es porque mis orígenes vienen de parte de la guitarra clásica. Sin embargo, mi profesión está más enfocada en el flamenco. Así que bueno, yo soy de la provincia de Tucumán, la provincia al norte de Argentina, la provincia más pequeña. Y a mí lo que me enamoró de la guitarra fue haber escuchado un disco de Andrés Segovia, el disco de las obras breves españolas, un disco de una belleza que a mí realmente me cautivó y empecé a interesarme por estudiar el instrumento. Y en esa búsqueda, en ese estudio y en esos primeros pasos que hice con el instrumento, llegó a mí una grabación a la cual le tengo mucho cariño, de una farruca, que es un estilo del flamenco, del maestro Manolo Sanlúcar. Esa farruca se llama Recuerdo a Javier Molina, y cuando la escuché por primera vez realmente sentí que se abría un universo diferente dentro de la guitarra, de la sonoridad, de la búsqueda, y seguramente se habrá despertado alguna cuestión ahí de raíces, ¿no? Porque en Argentina vibramos mucho con la raíz española a través de nuestra herencia hispánica, nuestra música está muy impregnada de esa sonoridad. Entonces, a partir de que escuché a Manolo Sanlúcar, yo tendría aproximadamente unos 16, 17 años, mi carrera como estudiante de guitarra clásica estuvo siempre matizada con la guitarra flamenca. Así que una vez que terminé los estudios clásicos, yo ya sabía perfectamente cuál iba a ser mi dirección. Es decir, que empecé a perfeccionarme con los maestros que había y que hay en el ámbito local, acá en Argentina. Tuve la suerte de viajar a España unas cuantas veces a estudiar con el mismo maestro Manolo Sanlúcar. Tuve la suerte de expresarle a él personalmente de que yo escuché flamenco por primera vez gracias a él. Fue algo muy emocionante para mí. Así que bueno, ese recorrido, la guitarra flamenca tiene tres vertientes. La vertiente solista, que es la más nueva, podríamos decir. La vertiente más primitiva, que es la guitarra acompañante al cante, y la guitarra acompañante al baile. Podríamos decir que nuestro oficio como guitarrista flamenco nunca va a llegar a ser completo si uno no pasa por las tres. Entonces, mi dedicación, podríamos decir, profesional en estos últimos años fue más que nada de acompañante, pero cuando tuve la posibilidad de trabajar en mi primer álbum solista, lo que quise fue recoger esa herencia de los primeros guitarristas flamencos que han querido hacer de la guitarra flamenca un instrumento de concierto por derecho propio, una generación de compositores que buscaban dotar al instrumento de un repertorio amplio, rico en matices, y dotar también al género musical de una estructura formal un poco más clásica, porque la guitarra flamenca siempre se construyó en lo que refiere a lo morfológico, en lo que es la variación. En la guitarra flamenca se toca los compases rasgueados y se introducen variaciones melódicas con las diferentes técnicas. Entonces, los primeros toques solistas de guitarra flamenco, clásicos si se quiere, de la estructura formal, de introducción, de desarrollo, desenlace, unidad temática, dotando a la obra de unidad temática y no mera colección de falsetas. Así que esto es un poco básicamente lo que intenté plasmar en esta presentación que tuvo lugar este año, ¿no?
Ahora Esteban Gonda nos habla acerca de la génesis de esta grabación y del hecho que este álbum es un álbum de música flamenca, pero grabado con un sabor y una técnica que nos encontramos generalmente en las grabaciones de música clásica. Sí, el álbum Classical Flamenco, el concepto que está intrínseco dentro de este álbum es, yo creo que abarca diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, lo que hablabas vos antes de la estética del sonido y la estética de la guitarra clásica y la guitarra flamenca como un todo, porque no olvidemos que todo esto es guitarra española. Hay muchas teorías respecto de la división, supuesta decisión que había entre la guitarra pulsada, la guitarra rasgueada, la guitarra académica, pero todo coexistía de una forma más o menos pacífica hasta, bueno, hasta quizás hasta la época de Andrés Segovia, que él buscó, digamos, de una manera más fuerte, lo que él llamaba salvar a la guitarra de las torpes manos del flamenco. Pero hasta, yo creo que hasta esa época el instrumento convivía de una forma natural, no digamos otra palabra más que esa. Entonces, la búsqueda fue grabar un repertorio de música flamenca, porque la música que se grabó es música flamenca de compositores flamencos, pero fue grabada desde una estética de la guitarra clásica. Hemos utilizado una guitarra clásica, hemos hecho pruebas con varios instrumentos para lograr el sonido que estábamos buscando. Yo uso guitarra flamenca, yo utilizo guitarra flamenca, pero con la gente de la producción hemos probado instrumentos clásicos de constructores como Dominic Field o John Price. Se adaptaba también un poco a las condiciones acústicas del lugar donde hemos grabado. Hemos grabado de forma acústica natural, hemos grabado en una iglesia en la localidad de San Sebastián, en Cercedilla, perdón, en la localidad de Cercedilla, en Madrid. La iglesia se llama San Sebastián. Entonces lo que hemos buscado es un sonido natural, un sonido que acústicamente resalte las propiedades acústicas del instrumento y también que el repertorio alcance su discurso lírico, por decirlo de alguna manera. No queríamos grabar en estudio de grabación, no queríamos utilizar recursos artificiales de edición y postproducción. El álbum completo se grabó en 2 días, literalmente, en sesiones de 8 horas de grabación, y todas las tomas que se hicieron fueron tomas completas. No hay postproducción de audio. Hemos buscado primero la toma de audio acústicamente que nosotros nos gustaba y esa quedó. Luego lo que hicimos fue muchas tomas para tener margen, pero fue grabado a la manera clásica. Entonces, desde su concepto, desde la acústica y de la forma de trabajo, es un álbum de guitarra clásica. Desde el punto de vista del repertorio, es un álbum de música flamenca, pero no de cualquier periodo, sino del periodo que está comprendido entre Ramón Montoya, que fue la primera gran luminaria del siglo XX, y Paco de Lucía, que es la segunda gran luminaria hasta la actualidad. En esa transición ocurrió esta evolución, no revolución, la evolución de la escuela de Ramón Montoya, Javier Molina y la escuela gaditana primitiva. Los compositores y guitarristas que toman esa esencia buscaron esto que comentábamos antes de dotar al instrumento de un repertorio más rico en matices y un repertorio que se pueda sostener por sí solo en las grandes salas de concierto. No olvidemos que la gran mayoría de los compositores que están en este álbum, como por ejemplo Sabicas, Mario Escudero y Esteban de Sanlúcar, son compositores que emigraron de España. Son compositores que en la época de la guerra y en la época de la pobreza en España se fueron algunos a Estados Unidos y otros a Argentina, como el caso de Esteban de Sanlúcar, y empezaron a crear su repertorio desde América. Entonces también no es, no es arriesgado decir que la guitarra flamenca de concierto nace fuera de España, en parte en Nueva York y en parte en Argentina. Sabicas, el 80% de su producción la grabó en Nueva York, Mario Escudero también, y Esteban de Sanlúcar en Argentina, que son de 3 compositores que están en mi álbum. Niño Ricardo, que es con quien yo abro el álbum, Niño Ricardo, yo empecé por esa obra, porque Niño Ricardo es el único de esos compositores que están en el álbum que él no se dedicaba a ser guitarrista de concierto, él era un guitarrista acompañante. Sin embargo, dejó una colección de composiciones temáticas. Las demás son colecciones de falsetas.
En esta grabación, Esteban Gonda nos presenta dos composiciones de su autoría, Salobreña y Plaza de la Torre, y esto es lo que Esteban nos comenta acerca de estas dos bellas piezas. Bueno, en este trabajo también me tomé el atrevimiento de incluir dos composiciones propias, en un aspecto más intimista también, porque si bien el álbum es una carta de presentación en la cual yo homenajeo a una generación de compositores, también quería dejar un poquito de mi impronta y de mi búsqueda personal. Y a su vez son dos piezas que también tienen carácter de homenaje, porque la pieza titulada Salobreña es mi primera composición por granaínas, este estilo del flamenco proveniente de la provincia de Granada. Y Salobreña es una playa, una localidad de Granada, de donde provienen mis ancestros por vía materna, especialmente mis bisabuelos. Entonces, mi abuelo, hijo de este descendiente granaíno, fue el que me regaló mi primera guitarra, una importancia, yo diría que fundacional en mi estudio, en mi formación como guitarrista. Entonces decidí homenajear a esta parte de mi familia y a mi propia historia también, incluyendo esta obra, que es una pieza que si bien está en aire de granaínas, se respetan lo que son los cánones del estilo, lo que refiere a tonalidad, en lo que refiere a los giros melódicos típicos de la granaína, pero a su vez incluyo una especie de adagio en el medio, donde me voy por unos terrenos un poco más personales, para darle, para darle quizá un tinte un poco más personal, sin pretensiones de querer revolucionar el estilo, ni mucho menos, sino dar mi visión. La pieza con la que cierra el álbum, que también es de mi autoría, de nombre Plaza de la Torre, es una composición que está en el estilo de tarantas. Las tarantas es un palo del flamenco de la zona de Levante, de Murcia, Almería, y tienen para mí una carga descriptiva. Es una pieza que, si bien es una pieza muy simple desde el punto de vista del discurso, tiene una carga descriptiva en la cual busco en cierta forma retomar las raíces fandangueras del estilo. La taranta es uno de los estilos del fandango andaluz. Entonces empiezo ad libitum con una cuestión más descriptiva y luego me pongo a ritmo, como decimos los flamencos, a compás, dentro del fandango para rematar la pieza con un estribillo en 3x4. Y Plaza de la Torre es una plaza que no tiene ningún significado más especial que ser el lugar donde vive mi hermana en Barcelona y donde yo compuse esta pieza. Y a mí me evoca recuerdos muy bonitos de mis sobrinos ahí jugando en esa plaza. Es decir, que le quise dar a mi obra un carácter intimista, personal, descriptivo. Las dos piezas tienen títulos de lugares que tienen alguna importancia en mi vida y creo yo que es una forma de terminar este álbum contando un poco cuál es la lectura que yo hice de estos maestros y de estos intérpretes en mi propia obra.
Ahora Esteban Gonda nos habla acerca de su próxima grabación, también para HR Recordings. Bueno, actualmente yo me encuentro, digamos, abocado en una doble tarea, que es la que siempre los artistas, en realidad múltiples tareas, que estamos en la fase compositiva. Estoy preparando la composición de mi siguiente álbum, que se va a grabar en Madrid el año que viene. Lo voy a volver a hacer con la gente de HR Recordings y EMEC Discos. En este caso, el próximo álbum sí se va a editar en forma física y va a ser un álbum 100% de composiciones mías. Es algo que estaba un poco en la charla y en la conversación respecto del Classical Flamenco, pero creo que fue más acertado presentarme de esta forma y para el año que viene editar mi primer trabajo de composiciones 100% mías en una edición física y darle quizá también más fuerza a ese lanzamiento desde el punto de vista de los conciertos. Yo este año, una vez que grabé en Madrid el Classical Flamenco, hice algunos conciertos de presentación acá en Buenos Aires, pero no hemos podido presentarlo en España todavía a nivel concierto. Entonces la idea sería, bueno, yo este año estoy siempre tocando todos los fines de semana en formato flamenco, tablao, con baile y con cante, pero desde el punto de vista de la guitarra solista, la idea sería el año el año que viene, cuando voy a grabar el próximo disco, hacer alguna presentación en Madrid. Estuve tocando en París ahora en febrero, haciendo una especie también de adelanto de lo que se iba a venir. Entonces la idea sería para el año que viene hacer una mini gira presentando un poco de Classical Flamenco, un poco del próximo trabajo, hacer la grabación, que seguramente la grabación va a tener otro tinte la próxima, porque la idea es hacer algo diferente. Ahí sí me gustaría un sonido quizá un poco más moderno, con guitarra flamenca. Eh, por supuesto que me gusta la acústica clásica, esta natural de la iglesia, pero bueno, ahí estamos viendo, porque a mí me gustaría ahora una cosa que no se parezca a la anterior. Y bueno, todos los fines de semana estoy con shows y con conciertos acá en Buenos Aires. Por suerte, la movida del flamenco en Buenos Aires es muy, muy fuerte, en Argentina en general. Siempre lo fue por tradición y por herencia, pero bueno, llevo ya 15 años tocando acá en el ámbito local, entonces mi idea es un poquito ampliar las fronteras y creo que gracias a la posibilidad que me brinda el sello discográfico y Naxos, se puede tratar de ampliar un poco los horizontes, aunque sea a nivel geográfico.
Un fuerte agradecimiento al guitarrista Esteban Gonda por esta entrevista concedida, y para más información acerca de esta grabación los invito a consultar nuestra página web www.naxosenespañol.com. No nos dejen de seguir por nuestras redes sociales y los espero en otro podcast de Naxos. Esto es Música Clásica. Chao.